Buenas tardes, comisión. Mi nombre es Solange Neira Neira y mi seminario lleva por nombre Riqueza y endemismo de mariposas, Lepidoptera papilionoidea de Chile. Mi profesor guía es el licenciado Carlos Zamora Mansur. Bien, para comenzar, debemos saber que los lepidópteros son artrópodos y su nombre viene de lépidos, escama, y pterón, ala, lo que significa alas con escamas. Estos se dividen en dos, las que nosotros conocemos como polillas o mariposas nocturnas y las que nosotros conocemos como mariposas diurnas. Estas no solamente se diferencian en su morfología y en su comportamiento, sino que también se dividen en dos grupos: los heteróceros, que serían las polillas nocturnas, y el grupo de los ropalóceros, que serían las mariposas diurnas. Dentro del grupo de los ropalóceros se encuentran varias superfamilias, pero una de las más importantes y más conocidas son las papilonoideas, que son las que podemos apreciar en estas imágenes. Pero esta es una función muy importante, no una, sino varias funciones importantes dentro del ecosistema. Entre ellas es que contribuyen en la polinización de las flores, lo que es muy importante porque hoy en día las especies polinizadoras están cada vez más escasas. Por eso su importancia. También estas son bioindicadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten la evaluación de transformaciones en el ecosistema. Muchas de estas transformaciones son por efectos antrópicos. También, para comenzar, debemos saber qué son las áreas de endemismo. Estas son regiones determinadas por la distribución geográfica congruente de dos o más especies endémicas. También son muy, pero muy útiles para identificar áreas prioritarias para la conservación. También debemos conocer cómo se maneja en el mundo el tema de la conservación de estas especies. Yo quise seleccionar dos, Brasil y España. En Brasil las investigaciones son un tanto escasas, sin embargo son de gran importancia para el país. Y en España se trabaja con categorías de parques, es decir, las mariposas se conservan a través de diferentes medios, por ejemplo, la elaboración de listas protegidas, convenios internacionales, creaciones de reservas y muchos más. Pero en Chile, ¿qué pasa en Chile? Primero debemos conocer Chile. Chile está situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de Sudamérica. Chile se conoce como una isla biogeográfica porque tiene varias barreras biológicas naturales, como el desierto de Atacama, el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, la Antártica, y esto hace que sea como una isla biogeográfica, que significa que tiene una gran cantidad de especies endémicas. También el clima de Chile es importante, porque en el norte tenemos zonas muy áridas, en el centro más templadas y en el sur ya mucho más lluviosas, con muchos fríos y vientos. Pero ¿qué sucede en cuanto a la conservación? El Ministerio del Medio Ambiente sí clasifica especies, pero de todos los reinos, según estado de conservación que permite evaluar el estado de amenaza en el que están. Sin embargo, eh, en Chile tenemos 170 especies de mariposas lepidópteras papilionoideas en Chile, pero no existen planes de conservación para ellas a pesar de la importancia que tienen para el ecosistema. Acá tenemos dos especies que están en lista en alguna categoría de conservación que son de semi-extintas, que sería la Casnia eudesmia y la Microdulia mirabilis. La primera de estas eh, es la única endémica entre estas dos que hay. Ahora, ¿cuál es la importancia de investigar las áreas de endemismo? Primero que todo, es establecer áreas de importancia histórica con potencial para propuesta de áreas de conservación. La importancia de investigar también la riqueza de las especies es enfrentar la crisis que sufre el planeta hoy en día, la posibilidad de identificar factores comunes que restringen la riqueza de estas mariposas y la oportunidad para identificar áreas claves para la conservación de estas especies. Por eso es tan importante esta investigación, ya que si encontramos áreas de endemismo, podríamos generar estas áreas de conservación para estas especies tan importantes y que en Chile lamentablemente no son conservadas.
La hipótesis de nuestra investigación son dos. Las zonas de alto valor de endemismo se encuentran en la zona norte de Chile. El norte de Chile contiene una mayor cantidad de riqueza de mariposas. El objetivo general es identificar áreas de endemismo y riqueza de diversas especies de mariposas papilionoides de Chile. Los objetivos específicos serían identificar las áreas de endemismo de las mariposas de Chile, determinar la riqueza de mariposas existentes a lo largo de Chile. Como metodología, primero debemos conocer nuestra área de estudio. Ya nos dimos cuenta algo de Chile, pero debemos conocer también que Chile tiene 16 regiones. Solamente en esta investigación ocuparemos 15 de ellas, incluyendo Tierra del Fuego y excluyendo la actual región de Ñuble. ¿Por qué la dejamos de lado? Porque no existen aún, o sea, si bien existen investigaciones en torno a estas ciudades, todavía las investigaciones que hay son consideradas dentro de la octava región. Aún no se divide la investigación con una región más, se podría decir. Chile alcanza un largo de 4.270 kilómetros en Chile continental y un ancho máximo de 445 kilómetros. Metodología en la base de datos. Vamos a ver, en cuanto a la distribución de las especies de lepidópteros en Chile, la información la obtuvimos de una serie de artículos que se llama Lista de especies de mariposas de Chile, la cual se divide en tres partes. La primera de ellas contenía las especies desde la 1 a la 86 y fue escrita por Benjamini et al. El 2014. La parte 2 tiene las especies desde la 87 hasta la 124 y fue escrita por Piris el 2016. Y la parte 3 tiene las especies desde la 125 hasta la 170 y fue escrita por Benjamini también et al, pero el 2019. Primero, para sustentar nuestra primera hipótesis, para observar dónde hay un alto valor de endemismo dentro de Chile, debemos realizar la metodología que viene a continuación. Primero que todo, se utilizó el programa Sublime Text. Esto simplemente para optimizar el orden de las especies en una planilla de datos para colocarla, ¿cierto?, en el programa MS de Excel. Luego de esto, se ordenó y se generó una base de datos de todas las especies, las 170 encontradas, y su distribución por regiones obtenidas en la literatura. Luego de esto, ya comenzando con el análisis estadístico en sí, viene lo que es el análisis de parsimonia de endemismo, en donde para iniciarlo debimos codificar las especies en una matriz de ausencia y presencia, marcando las ausencias con un 0 y las presencias con un 1, para empezar a realizar este análisis de parsimonia de endemismo. Pero ahora, ¿qué es el análisis de parsimonia de endemismo? Es un método que emplea un algoritmo de parsimonia o simpleza, es algo simple, con el propósito de obtener un cladograma de áreas, basado en los taxones que habitan en estas áreas. ¿Por qué vamos a ocupar este método? Porque es muy útil y ya está comprobado por varios autores que sí funciona, ya se han estudiado en establecer relaciones de unidades biogeográficas, resolver relaciones de área, el tema que nos compete a nosotros, que es proponer áreas de conservación, obtener áreas de endemismo. Siguiendo con la metodología, se utilizó un programa Nona y WinClada con el propósito de generar un cladograma para observar estas áreas de endemismo. Generalmente estos estudios se ocupan en filogenia, en donde se ocupan caracteres y taxones. En este caso, nosotros vamos a utilizar especies y áreas. Dentro de este programa de WinClada se guardaron 10.000 árboles con 1.000 réplicas y que finalmente se generó un cladograma, uno solo. También para el análisis de riqueza de especies se realizó una sumatoria de presencias en cada una de estas regiones estudiadas y se generó un gráfico de barras de región versus cantidad. Ahora bien, en los resultados, este fue el cladograma que se generó para nuestras áreas de endemismo. Aquí podemos observar, bueno, primero cabe mencionar que los círculos de color negro serían las especies endémicas que se encuentran únicas en ese clado, son únicas de ese clado. En cambio, las que son los círculos que son blancos, quiere decir que o no se encuentra la especie o bien se encuentra compartida entre otros clados.
Debemos saber también que, bueno, este cladograma tiene una raíz. En esta raíz, la base se dividió en dos. La primera es donde está la figura de color amarilla, en donde se encuentran las regiones más australes. Luego, más abajo, se dividió en dos más, en la cual se encuentra la área norte y todas las otras áreas correspondientes. Como Chile tiene una gran cantidad de especies endémicas dispersas en todas partes, nosotros tomamos algunas determinaciones. Bueno, primero saber que un área de endemismo se identifica por dos o más especies, que en este caso serían las de color negro, si hay dos o más, pero en este caso, como la diversidad es tan grande, decidimos que el área de endemismo va a ser desde 7 hacia arriba. Si tiene más de 7 círculos negros en este caso o especies, quiere decir que ahí existe un área de endemismo. En este caso, ¿por qué 7? Porque si se fijan en la figura amarilla, tenemos 7 especies. Claro, está más cerca de la raíz y más lejos de las otras especies, por lo que podemos obtener y clasificarla, tomar esas 7 especies para referencia de las otras. Bien, y como resultado, nosotros colocamos las especies que habían en cada una de estas áreas y nos dimos cuenta que en el área norte habían 11 especies endémicas, o sea, había un área de endemismo, en el centro norte 8, en el área centro-sur 14 y en el área austral 7. Como se pueden dar cuenta, en el área centro-sur se encontró un mayor valor de endemismo, un más alto valor de endemismo. De acuerdo a la riqueza de las mariposas, nos podemos dar cuenta que la octava región fue la que se obtuvo una mayor riqueza de estas especies y en Tierra del Fuego una menor riqueza de estas especies. Ahora, a modo de discusión, se generaron 4 áreas de endemismo. Ahora, Ipi y Flores dice que la existencia de especies endémicas permite establecer áreas de endemismo para definir áreas de conservación. Específicamente esto nos puede servir a nosotros entonces para generar estas áreas de conservación que queremos, porque ya se nos generaron 4 áreas de endemismo, o sea, sí podemos conservar. Según bibliografía sí podemos conservar. Ahora, ¿por qué no hay áreas de conservación? ¿Por qué? ¿O por qué no habían desde antes áreas de conservación? Por un desconocimiento de la sociedad y o dificultad de evaluar criterios propuestos por la UICN, que son listas de especies en peligro de extinción. Después, en el 2011, recién se empezaron a hablar, a conversar sobre el tema de área de conservación y de conservar insectos en general. Sin embargo, hasta el día de hoy aún no hay conservación para nuestras especies de mariposas. La primera hipótesis, destacar, esta fue rechazada, ya que existe una mayor diversidad florística a la que se asocian las mariposas. ¿A qué relacionamos esto? Nosotros habíamos dicho que en la primera hipótesis, habíamos dicho que iban a haber más en la zona norte, iban a haber áreas de endemismo en la zona norte porque es una zona de más calor y las mariposas lo prefieren. Sin embargo, nos dimos cuenta que no había tantas flores para polinizar. En cambio, en la zona centro-sur sí lo hay. Hay una gran área vegetacional y hay una transición vegetacional que, según Morrone, estas zonas de transición, más que líneas estáticas, representan áreas de interacción de biótica intensa. O sea, hay una gran cantidad de vegetación en las cuales las mariposas se desenvuelven, ¿cierto? Y prefieren, es de su preferencia. ¿Por qué el área norte no? Porque no contiene la vegetación necesaria para que se establezcan estas mariposas endémicas y porque también hay relaves mineros que cubrieron estos valles que antes tenían mucha vegetación y que hoy en día ya no tienen. También se rechazó la segunda hipótesis por lo mismo, porque supusimos que en el norte, ya que existía más calor, las mariposas iban a estar más ahí, o sea, iba a haber una riqueza mayor de mariposas en ese lugar. Sin embargo, no fue así.
fue el clima templado de la octava región la que cautivó a estas mariposas. Y su vegetación, en donde se junta la región del matorral, el bosque esclerófilo, el bosque caducilófilo de la zona sur. Como conclusiones, podemos decir entonces que se identificaron 4 áreas de endemismo factibles para poder generar áreas de conservación en especies únicas a lo largo del país. También la zona centro-sur contiene una mayor cantidad de especies endémicas, lo que hace una zona de alto valor para la conservación de especies únicas. La zona de mayor riqueza de mariposas se encuentra en la octava región debido a la presencia de una zona de transición vegetacional, y la zona de menor riqueza de mariposas se encuentra en Tierra del Fuego, debido a las condiciones climáticas extremas, o sea, grandes lluvias, grandes vientos, que no son para nada de preferencia de nuestras mariposas. Aquí hay algunas referencias que tomé más importantes y bueno, eso, muchas gracias por su atención.